Entonces vamos a empezar el panel exactamente son 5 minutos por cada uno de los participantes, empezando por el orden en que están en el programa y empiezo con el doctor Juan Pablo Córdoba de la Bolsa de Valores de Colombia. Juan Pablo, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera empezar por felicitar a los miembros de la misión. La verdad que nosotros en la Bolsa quedamos muy complacidos y muy satisfechos con el producto que hemos conocido. Creo que apunta en las direcciones que tiene que ser y es una invitación a la acción. Sin duda va a haber muchas personas que tengamos opiniones específicas aquí y allá de cosas que de pronto no nos gustaron perfecto, pero creo que el conjunto, y hay que verlo así como un conjunto de sugerencias, de recomendaciones para llevar al siguiente estadio a nuestro mercado de capitales, creo que es muy bien logrado y quería pues aprovechar esto para felicitar a la misión y al gobierno mismo por la iniciativa, porque creo que el gobierno, y se vio en la entrega del informe de la misión, además el liderazgo y la convicción del presidente en el tema, que creo que va a ser un gran aliado en lo que viene hacia adelante, y es que, como ya se dijo aquí, se logró en tiempo, pues, digamos, récord. En un año tenemos 3 años de gobierno, con lo cual, con el ímpetu que tiene el presidente de la República, pues lo que queremos ver es acción, adoptando muchas de las recomendaciones de la misión. Así que muy bien logrado, muchas felicitaciones y nos sentimos muy complacidos. Yo quiero celebrar, antes de entrar a los puntos específicos de emisores, yo sí quiero destacar 2 temas importantes. Uno es lo que se mencionó ya de que la política pública para el desarrollo del mercado de capitales tiene que tener doliente. Creo que sí ha tenido un doliente en el Ministerio de Hacienda, pero es de manera tácita. Aquí de lo que se trata es de que haya un área, un responsable o un grupo responsable y que rinda cuentas al país sobre los logros y el avance. Y creo que esa es una recomendación muy importante porque en las discusiones de política ha hecho falta, digamos, ese agente, digamos, que está velando por el interés transversal del desarrollo del mercado. Y en particular aquí quiero hacer un énfasis en que precisamente como todos los actores del mercado vamos a tener puntos de vista distintos, pues porque todos tenemos de alguna manera un poquito de conflicto de interés y como ya dijeron también los miembros de la misión, de lo que se trata es que todo el mundo quede un poquito incómodo con las recomendaciones de la misión para que la misión haya hecho bien el trabajo, pero entonces se va a necesitar que el Estado sea quien dirima las discusiones de conflictos de interés y para poderlas dirimir tiene que tener una clara visión de para dónde vamos, cuál es el mercado que queremos y en ese orden de ideas creo que ese rol es muy importante. Y el otro tema que quiero destacar es el que estaba mencionando Julio ahorita, y es que el Estado, más allá de la regulación, tiene un rol también para jugar como actor del mercado, porque el Estado muchas veces regula para el sector privado, pero como actor del mercado se comporta completamente distinto, o no se comporta. Entonces, el mismo Estado, la misión lo pone de presente, el mismo Estado tiene que comportarse como un actor del mercado y un actor que promueva con sus acciones el desarrollo del mercado de capitales. Creo que son 2 temas, digamos, bien importantes. Ahora, entrando a los temas específicos del panel, yo también celebro en el informe de la misión que hayan abordado tanto los temas de demanda. Sé que estamos en un panel de oferta, pero es que en el diagnóstico, si no hay compradores, es muy difícil traer a los emisores. La tarea que hemos tenido de tratar de convencer a las empresas de llegar, que de por sí es difícil, pero si la sensación es que no hay compradores o que los compradores no los reciben con entusiasmo, hace muy difícil. Sé que es un tema de huevo y gallina, pero creo que el énfasis en la demanda ha sido bien planteado. Hay una propuesta de, digamos, la estructuración del mercado, la microestructura del mercado, en términos de un mercado público, un mercado privado, un mercado balcón. Creo que de nuevo apunta en la dirección correcta, en el sentido de facilitar el acceso. Y ahí hay un llamado de atención, creo que ya lo mencionó Gerardo en la mañana. Ojo que no sea que se nos vaya la mano a decir que el mercado público se vuelve tan difícil de acceder que todo se va a mercado balcón o al mercado privado. Entonces yo creo que ahí, ojo que hay unas señales muy fuertes de que el mercado público no está siendo tan atractivo. Y voy a poner un ejemplo y es las mismas entidades financieras, los establecimientos de crédito se han ido marginando del mercado de capitales. Están encontrando fuentes de financiación más fáciles en el mismo mercado de capitales colombiano sin hacer emisiones públicas. Entonces, eso habla de que algo estamos haciendo mal, ¿cierto? Es que para un banco sea más fácil hacer una emisión, o sea, que tome las decisiones de hacer una emisión en el segundo mercado o hacer una emisión de otro tipo de instrumentos y no ir al mercado público, ya es una señal de que algo estamos haciendo mal en el mercado público. Entonces, ojo, tenemos que cuidar también los temas de mercado público. Y ahí hago, pues digamos, algo para complementar las propuestas de la misión. Por ejemplo, los establecimientos de crédito que pueden captar recursos del público deberían tener un mecanismo de emisión, digamos, recurrente mucho más sencillo de lo que tienen hoy en día.
y eso podría facilitar, digamos, el acceso a estos mercados. El otro tema es que, y hay un artículo reciente de una entrevista con Adina Freeman, que es la gerente de Nasdaq, y se habla de la preocupación que hay de la disminución de emisores en los mercados de Estados Unidos. Hoy, para los que no saben, hoy en Estados Unidos hay 50% menos emisores que lo que había hace 20 años. O sea, esto es una tendencia global. Hay obviamente competencia de los fondos de capital privado y las fuentes alternativas de financiación, que es un poco lo que estamos tratando de estimular, que haya otro tipo de fuentes de financiación, pero hace un llamado de atención bien importante, y es que los mercados públicos de valores lo que permiten es que la población en general acceda a la generación de riqueza de las empresas. Y lo que se ha venido dando a nivel global es que con la financiación, digamos, del mercado privado, la llegada de esas empresas al mercado se ha dilatado en el tiempo. Y al dilatarse en el tiempo, lo que está sucediendo es que la mayor generación de riqueza, que es la etapa de rápido crecimiento de las empresas, lo está capturando es un grupo pequeño de inversionistas y no el público en general. Entonces, ahí hay unos trade-offs desde el punto de vista de la política pública y de la política social, de que queremos invitar a una cantidad de participantes a beneficiarse, digamos, de la generación de riqueza de las empresas. Si dilatamos en el tiempo la llegada de esas empresas al mercado o simplemente nunca llegan al mercado, pues la digamos, distribución de la riqueza no se logra. Veo que se me ha acabado el tiempo, pero tengo muchos más temas para la siguiente ronda. ¿Será? Listo, Juan Pablo. Entonces en la segunda ronda se puntualizan. Es que es evidente que 5 minutos rinden menos después de almuerzo que antes de almuerzo. Increíble, ¿no? Julio también se le fue rapidísimo el tiempo. A ver, Alejandro, en mood de mañana, por la mañana. Alejandro Sánchez, vicepresidente de Banca de Inversión de Corfi Colombiana. Bueno, muchas gracias. Yo me sumo a la felicitación de Juan Pablo a los miembros de la comisión, al gobierno. Estar en esta posición cómoda de comentar un informe precisamente tiene su razón de ser en el esfuerzo que se hizo y en poner este caso inicial. Dentro del estudio hay varias cosas que van a requerir mucha discusión y cambios pausados, pero creo que vale la pena pensar algunas cosas que se pueden impulsar de una manera un poco más ágil y que podrían buscar tener resultados más eficientes. Y esto viene de un diagnóstico que pues, tiene que por fuerza mezclar oferta y demanda, pero en el cual lo que deberíamos tratar de buscar es lo que los economistas les gusta llamar un equilibrio separador. Es decir, hoy tenemos un número pequeño de inversionistas, un número pequeño de compradores y con la misma plata y el mismo mercado queremos tener más inversionistas y más emisores. ¿Cómo hacemos eso? Yo creo que por fuerza a todas las recomendaciones de rentabilidad mínima y límites, yo concuerdo con el panel de la mañana, no hay una bala de plata que sirva para matar todas. Sí creo que los límites, como dicen los psicólogos de niños, dan seguridad y tienden a generar una norma en donde se pega todo el mercado y los límites en ese sentido no son buenos, pero creo que eso requiere más discusión. En donde sí uno podría pensar cosas más rápidas que podrían tener un efecto y que son recomendaciones muy concretas de la misión, es el manejo, por ejemplo, de los FOMPETs, donde hoy en día tenemos recursos pensionales que están consorciados y eso genera un equilibrio agrupador, no separador. Entonces tenemos como 50 billones de pesos que se mueven igualitos, van todos para el mismo lado y les gusta lo mismo y no les gusta lo mismo. Y ahí claramente hay emisores que podrían acceder a esos recursos, pero que hoy en día no están siendo. La recomendación en el sentido de separar, no en consorcios, sino en administradores individuales, yo creo que tiene mucho sentido. Para deuda AAA hay algo que se ha discutido desde hace mucho tiempo en el mercado y que todavía no encuentra una recomendación, y es la posibilidad de tener los títulos AAA como un activo de respaldo para las obligaciones de liquidez del Banco de la República. Eso, por supuesto, siempre se ha diagnosticado que los emisores corporativos no tienen liquidez y es casi que un hecho estructural, pasa en Colombia, pasa en muchos mercados, pero puede haber una suerte de liquidez en el sentido de darles capacidad de respaldar operaciones de liquidez en la República. Y tal vez lo que termina siendo más importante y requiere un poco más de calado es reforzar la creación de especialistas de mercado. Y creo que en esto la misión es clara y busca que se fomenten ese tipo de especialistas. Gente que, por ejemplo, tuviera como vocación y objeto hacer deuda corporativa que no sea AAA, que se dediquen solo a hacer AA más para abajo o menos. Eso cambia la vida, porque hoy en día el 95% del mercado es AAA y yo voy en algo que no es AAA, pues me va a tocar el 5% del tiempo de la gente. Entonces yo creo que esa creación de especialistas de mercado tiene mucho sentido. Para comentar brevemente en los 2 minutos que me quedan sobre la división de mercados que hace la misión.
Mercado principal, mercado privado, mercado balcón. Yo creo que mucho de eso en el mercado principal se mantiene sobre lo que tenemos hoy en día, se mejoran algunos estándares de información, se incluye la necesidad de la doble calificación, que puede ser o no, digamos, es un tema más para discutir. Hay un punto que me parece valioso y esto es una convicción personal que yo tengo y es, se aclara que no debe haber proformas en esto. Yo soy enemigo de las proformas en donde uno emite con una proforma Minerva, eso creo que no funciona, ni en el mercado principal, y eso creo que está muy bien. En donde encuentro que hay una falencia es en la definición de mercado privado. Hoy en día lo que tenemos es el segundo mercado, que es un mercado profesional. En la recomendación de la emisión se vuelve un mercado privado, es decir, se cierra a la posibilidad de hacer emisiones públicas. Y yo creo que eso nuevamente es una solución de esquina. Eso no nos da más diversidad en el mercado, sino menos. Nos crea un mercado en donde solo hay ofertas públicas y otro donde solo hay ofertas privadas. Siendo que en un mercado profesional uno podría tener cabida para cosas distintas, como por ejemplo tener una emisión con un inversionista ancla. Eso hoy en día no tengo mucho donde meterlo. O hacer un book building como se hace en Estados Unidos diciendo, venga, a usted le conviene son estos 5 inversionistas, no estos 10 porque usted va a hacer la carrera de emisor. Entonces yo creo que la definición de mercado privado tiene tela de dónde cortar y uno puede pensar en hacer cosas que no sean privadas, que no sean públicas, sino que sea un mercado híbrido que permita catalizar hacia mercado especializado, cosas que hoy en día no son tan usuales en el mercado principal. Y definitivamente donde creo que tenemos unos retos más grandes es en el mercado balcón. El mercado balcón es un mercado que por definición casi que está lleno de créditos empresariales. Y ahí sí hay una dicotomía muy grande cuando se dice, en el mercado balcón sí vamos a tener un prospecto o una carta de información pro forma, cuando son los emisores más diversos y las operaciones más pequeñas. No debería ser. Pero por el otro lado, para compensar, vamos a meter una definición de responsabilidad que puede ir a los emisores, administradores, accionistas, asesores, y hay una cadena de responsabilities que en este país del Sagrado Corazón puede llevar a que simplemente nadie quiera tocar un emisor de esos porque la división de responsabilidades es tan absolutamente agresiva, donde hay responsabilidades solidarias por cualquier inexactitud de la información, que casi que se vuelve un mercado radioactivo para los que lo quieren tocar. Entonces, acabo como en el borde de los 5, rápidamente, Listo. y qué pena la velocidad. Listo, Alejandro, muchas gracias. Carolina Bermúdez, gerente de Parque Arauco, por favor. Bueno, yo traigo un poco una perspectiva un poco diferente porque vengo de estar del lado del emisor que intenta estructurar una emisión para venderla en el mercado local. El Grupo Parque Arauco, en donde estoy, es un emisor recurrente de los principales emisores de acciones y de bonos en el mercado chileno y por lo tanto es un convencido de que el mercado de capitales es claramente la mejor vía para poder potenciar el crecimiento, sobre todo cuando está en periodos de expansión. Dicho eso, creo que no es fácil en Colombia ser emisor, de hecho creo que no es fácil en ninguna latitud ser emisor. En Colombia uno encuentra muchos retos porque pues, además de los retos normales a los que se enfrenta una compañía cuando llega y dice, bueno, si voy a ser emisor tengo que montarme en un estándar de gobierno corporativo importante y cuando muchos de esos son compañías que vienen de ser compañías familiares, pues eso cuesta trabajo entender los beneficios que tiene y que realmente no es montarse en un esquema que me va a amarrar las manos para poder hacer lo que quiero hacer con el crecimiento de la compañía. Sí se encuentra pues, que hace falta de pronto el rol de los asesores, educando un poco más a las compañías en que eso definitivamente es bueno para la compañía, no es malo. Y pasa lo mismo con el tema de revelación de información. Entonces, un emisor en cualquier parte dice, bueno, o un potencial emisor, perdón, dice, voy a tener que montar en el tren de tener que contar con toda transparencia y responder todas las preguntas que me hagan mis inversionistas. Eso puede ser complicado para mí, mejor no doy ese paso. El emisor, la compañía que decide dar ese paso, porque está convencida aquí en Colombia de que, pues listo, eso es algo bueno, de hecho, estar revelando información me va a poner posiblemente en los periódicos y eso me va a traer no solo interés de inversionistas, sino interés de clientes, interés de potenciales agentes que puedan hacer mejor mi negocio. Entonces,
va al siguiente nivel, que es encontrar la demanda para esos títulos que uno quiere emitir, sea de deuda o sea de equity. Y cuando llega a encontrar la demanda, a buscar la demanda, entonces se encuentra con una serie de restricciones aquí, que está en que pues claramente el mercado de inversionistas institucionales es muy concentrado, el mercado de personas naturales pues es más bien escaso y cada vez menor. Y eso creo que la misión encontró un punto importante en decir que hay que educar a las personas como política de Estado, pero adicionalmente creo que hay que educar también a los inversionistas y a las compañías en que hay que, o sea, en que es en beneficio de todos poder tener más y mejor diversificados oportunidades de inversión, que simplemente concentrarse en el fácil, en el AAA y en el que además desde mínimo 400.000 o no lo miro porque no tengo tiempo de dedicarle a analizarlo. Creo que la misión, por ejemplo, propone, al proponer los 3 mercados, algo muy interesante, y es el que sea por el público, tiene una serie de condiciones muy exigentes, tiene 2 ratings, cosa que puede encarecer un poco para los emisores, pero tiene 2 ratings y adicionalmente exige una solidaridad de parte de los asesores, estructuradores, colocadores, el revisor fiscal, los abogados, de manera que los inversionistas debieran sentirse mucho más tranquilos y hacer un proceso mucho más ágil de aprobación de inversión en esas emisiones, porque es que hay toda una estructura de asesores que ya hicieron la tarea y que están poniendo su firma y una serie de certificaciones con dientes que definitivamente pues los deberían dejar tranquilos para poder más rápidamente entrar en esos riesgos sin tener que tomarse 6 a 8 semanas en analizar una emisión, que también digamos que es otro reto que nos encuentra cuando va a estructurar una emisión, y es que pues estructurarla toma mucho tiempo y luego mercadearla con toda la incertidumbre de si se la van a comprar o no, cuando uno no es el típico AAA de gran tamaño y muy recurrente, pues es realmente retador para salir como emisor. Un último punto, antes de que se me acabe el tiempo, creo que también es importante que el mercado nuestro, y hablando de renta fija, en el mercado nuestro de bonos, el foco en IPC, pues claramente es natural por la naturaleza de los pasivos de los inversionistas institucionales, pero pues no les sirve necesariamente a todas las compañías. Y la misión hablaba de desarrollar el mercado de derivados muy enfocado en IBR. Yo creo que hay un mercado potencial importante en el tema de IPC para ayudar a que adicionalmente ese reto de tasa, que no siempre, en el caso nuestro sirve perfecto, pero habiendo estado asesorando otras empresas que no les servía tener exposiciones a IPC y donde muy rara vez está la ventana, ahora más frecuente, pero muy rara vez está la ventana para emitir en tasa fija, pues no es fácil montarse también una estructura tan rígida como la exigen los inversionistas. Entonces, poder desarrollar un mercado de derivados de IPC creo que podría ser algo también interesante que hubiera sido bueno encontrar en los temas de la misión. Gracias, Carolina. Un elemento, una inquietud para claridad. Mencionabas como una de las exigencias complicadas a la hora de ser emisor los requisitos de gobierno corporativo y de revelación de información. En el caso de ustedes, ¿en Chile es distinto? ¿Es menos exigente? No, definitivamente yo creo que eso no es algo que sea específico en nuestro mercado. Yo creo que aquí la superintendencia, con todo el esfuerzo que ha hecho con el Código País, ha logrado empujar a las compañías que se motivan a ser emisores en volverse, en adoptar unos estándares de gobierno corporativo buenos. Lo que yo siento es que hace falta un poco de educación al nivel de las compañías, y por eso decía, la misión habla de educación de las personas, pero no de educación de las compañías, en que tener un buen estándar de gobierno corporativo es un tema valioso, no solo porque me da acceso a este mercado, y por lo tanto eso no debe ser una barrera a la hora de pensar en entrar al mercado, sino porque definitivamente va a hacer que mi negocio sea mucho más organizado, que mis decisiones sean más adecuadas, tener miembros independientes, que a mucha gente, a muchas compañías pequeñas les da susto involucrarlos. Es quizá para mí una de las mejores decisiones que puede tomar los accionistas, porque les da una serie de pesos interesantes. Entonces no es que sea un tema específico nuestro, pero sí creo que lo específico nuestro es que hay mucho miedo a tener buenos estándares de gobierno corporativo.
Muchas gracias, Carolina. Julio, un elemento para tomar en cuenta y es que el énfasis en gobierno corporativo lo hace el informe de la misión muchísimo en los administradores de recursos, no tanto en los emisores. Creo que ese es el giro adicional que da el punto de Carolina. Sigamos con los emisores. Ricardo Sierra, de Celsia, por favor. Gracias, don Mauricio, y buenas tardes para todos y a los que organizaron el evento. Doctor Germán, muchas gracias por la invitación y tener aquí a los emisores, que a mí me llamó la atención lo que decía el doctor Alberto, de que esto se trataba de dejar a todos incómodos. Ojalá que no a los emisores. Los emisores tenemos que quedar muy cómodos con estas cosas que vienen porque en verdad nos enfrentamos a temitas muy interesantes. Yo quería arrancar diciendo que gracias a lo que ha pasado en la transformación del mercado de capitales en Colombia, las compañías pudimos volver a soñar. Nosotros hemos hecho emisiones de acciones muy sufridas, hemos hecho emisiones de bonos de todo tipo. La profundidad del mercado de bonos en el mercado colombiano es espectacular. 15, 20 años, a tasas muy competitivas. En realidad yo creo que hay cosas muy, muy buenas, pero que no lo deja uno dormir como emisor y que la misión haya tocado. Entonces hay dos puntos que a nosotros no nos dejan dormir. Lo primero es la profundidad, la formación del precio de la accioncita. Qué cosa tan dura. Entonces uno ve esas subastas de cierre y cae la acción 2 o 3% y dice, ¿por qué pasó? Y es un angustiado con el tema de la formación del precio de la acción. Entonces, mirando y leyendo el documento, que felicitaciones a los que lo hicieron, me parece que hay cosas muy interesantes, hay varios temas que yo creo que atacan eso y que ojalá que se le paren muchas bolas. Lo primero es, cuando las firmas comisionistas de bolsa empezaron ese proceso de bancarización en Colombia y de concentración de ese mercado, nos pasó una cosa que no sé si es buena o mala, pero se perdió, acuérdense, ese corredor de bolsa, y yo fui de esos que gritaba conforme en un correo de bolsa. Se perdió ese talento en las firmas comisionistas que de verdad amaba las acciones. Estoy hablando solamente del capítulo de renta variable, que amaba las acciones. Y se volvió una decisión muy corporativa, muy bancarizada, el de si se apoyaba o no a ese pequeño inversionista. Y todos sabemos lo que pasó. Incluso aquí para está Andrés Moreno, que sabe cómo han caído los números de accionistas en las compañías. Eso pasa en todas partes del mundo, pero claramente hubo un desincentivo a trabajar. Yo creo que el capítulo de la misión de diversidad de agentes nos puede volver a ayudar a que haya muchos más, digamos, asesores en la calle hablando con inversionistas y que puedan volver a enamorar a las compañías, de invertir en las compañías que representamos. Que tenemos un trabajo muy grande por hacer. En este mundo de Instagram, uno comunicándose con los inversionistas a punta de conference call cada trimestre es una cosa bien dura y creo que nos tiene que replantear para que el equity story sí sea una cosa que venda y atraiga. Entonces le creo mucho a ese tema de diversidad de agentes, me parece que es un tema supremamente interesante. Lo otro, hay un capitulito que yo no sé el efecto, que me pareció muy interesante, y es que si uno hace una emisión local, en la Alianza del Pacífico pueda ser considerada local. Eso yo creo que puede ser muy bueno, Juan Pablo, yo no sé eso qué efecto tendrá, pero me parece que podría traer una facilidad de que muchos recursos puedan ayudar a la formación de precios al mercado colombiano, y eso me pareció pues supremamente interesante. Y lo otro, que esta mañana en un panel creo que hablaban del tema tributario, y es el costo de emitir acá es súper alto. Pucha, a nosotros nos costó un platal la emisión de acciones que acabamos de sacar, más de 20.000 millones de pesos en muchas cosas. Los impuestos de registro más otras cosas sumaron 7.000 milloncitos, con eso hubiéramos montado varias granjas solares. Entonces uno dice, jue máquina, se nos va mucha plática en eso. Entonces yo creo que en ese tema de los costos de local me parece que es interesante. Y dejo el tema de profundidad para más tardecito, si te parece, Mauricio, pero yo creo que esos son los puntos que quería resaltar. Me sobró un minuto y todo. Muchas gracias, Ricardo, muy, muy amable. Bueno, sigamos con emisores. Alejandro Piedradita, vicepresidente del Grupo Argos. Bueno, me uno a las felicitaciones del panel al equipo que lideró toda la misión de mercado de capitales, porque los que llevamos varios años en el mercado sabemos lo retador que era ese documento. Definitivamente para nosotros, como lo mencionaba Ricardo ahora, el mercado de capitales ha sido fundamental en la estrategia de crecimiento.
Si ustedes se ponen a mirar digamos, de 4 compañías principales hoy de Grupo Argos, 3 están listadas, y del stock total de la deuda nuestra, que es alrededor de unos 18 billones de pesos, el 47% proviene del mercado público de valores. O sea que para nosotros definitivamente es muy relevante. Yo quisiera, a raíz del documento, enfocarme en 4 puntos que considero que son fundamentales. El primero tiene que ver, que se menciona en el documento, el manejo de conflictos de interés entre partes relacionadas. Ahí yo creo que hay un punto que es fundamental y es la forma como efectivamente se gestiona el conflicto de interés, en la medida que claramente queda definido el rol que tienen los comités de riesgos financiero en los procesos liderados por junta de independientes y luego el rol que tienen las juntas directivas en ese tipo de procesos. Es fundamental, digamos, tener un lineamiento y una metodología de cómo se deben manejar los conflictos de interés entre las partes relacionadas. Eso es fundamental y el documento creo que lo toca de una manera bastante clara. El segundo tiene que ver con la parte de rentabilidad mínima y los límites de inversión. Y ahí lo quiero amarrar a todo lo que tiene que ver con el segundo mercado. En las discusiones que hubo al principio, se hablaba que uno de los grandes problemas viene del lado de la oferta. Pero cuando un emisor está haciendo un sondeo para una emisión y su asesor básicamente le dice que no está encontrando la demanda suficiente o que la demanda está en el 80%, los riesgos reputacionales de salir con una emisión que no sea exitosa son muy altos. Si uno tiene, digamos, a nivel de límites, un menor número de jugadores que tienen que estar de acuerdo inicialmente con una transacción, eso genera unos beneficios supremamente grandes para el desarrollo del mercado. Y les pongo un ejemplo. Nosotros la semana pasada cerramos una transacción en el mercado público, en el mercado privado internacional, donde era una emisión que la cerramos con 11 inversionistas. De esos 11 inversionistas, 3 demandaron más del 50%. Entonces, en la medida que efectivamente uno pueda generar incentivos para que 10 o 11 inversionistas efectivamente puedan comprar una emisión, eso definitivamente empieza a generar los incentivos y empieza a generar una serie de círculos virtuosos que son muy importantes para el desarrollo del mercado público. Lo otro, frente a este tipo de instrumentos, si hablamos por ejemplo de mecanismos como el que mencionaba Julio de titularizaciones, las titularizaciones tienen detrás normalmente activos subyacentes donde el inversionista necesariamente tiene que hacer due diligence confirmatorio. Cuando uno se pone a mirar los estándares internacionales y uno está con estas emisiones de manera internacional, normalmente los inversionistas se apoyan de terceros para que les ayuden a desarrollar ese tipo de procesos. Es muy importante que en Colombia los inversionistas institucionales también tengan la posibilidad de apoyarse de terceros para que efectivamente puedan hacer procesos de due diligence y además tengan 2 cosas que son muy importantes. La primera, que tengan segundas opiniones frente a su análisis interno de riesgo y lo segundo, que hagan una cuantificación también mucho más adecuada del riesgo del activo subyacente en un momento dado. Y finalmente, quiero tocar el tema que también aparece en el documento de la misión de generar más instrumentos desde el punto de vista de renta variable, que básicamente son las acciones con voto múltiple. Definitivamente cuando uno se pone a mirar ese tipo de estructuras, son estructuras que a nivel internacional son estandarizadas, los mercados las conocen. En Estados Unidos compañías desde tan importantes como el fondo de inversión de Warren Buffett, pasando por compañías como Google, Nike, tienen ese tipo de estructuras y en Brasil son supremamente conocidas. Entonces son mecanismos que, por ejemplo, para compañías nuevas, compañías familiares o inclusive de emprendimiento, ya en etapas más maduras, pueden ser un mecanismo absolutamente atractivo para generar incentivos y lograr niveles de liquidez mayor y de nuevos emisores. Esos son básicamente los 4 puntos que yo quería resaltar del documento de la misión. Muchas gracias, Alejandro. Jean-Pierre Serrani, de Banca de Inversión de Bancolombia, por favor. Gracias. Lo primero también es unirme a la felicitación de todos los integrantes de la misión. Yo creo que pues, claramente tenemos un problema todavía.
Y el primer paso para resolverlo es reconocerlo y permitirse estas discusiones de política pública que nos deberían llevar pues, al siguiente nivel. Yo, sin embargo, creo, a diferencia, entiendo que en política pública y una cosa tan ambiciosa como la que se está planteando acá, el orden es muy relevante. Diego me lo mencionó en la presentación ahora más temprano, pero yo por el contrario sí creo que como decía ahora Julio, hay que darle el startazo al Renault 6 y creo que sí hay medidas que se pueden tomar más de forma inmediata. Cuando uno ve una cantidad arranco por el tema de asimetrías, altamente preocupante y no tiene mucho sentido, y además es como con sentido crítico llama la atención que hayan pasado tantos años y cosas que debían estar a nuestro alcance de resolver. Hoy nosotros como banca de inversión, como estructuradores, llevamos a un activo que tiene ciertas particularidades. Resulta que los fideicomisos de inversión nos lo pueden comprar, pero se lo mostramos a una PT, no nos lo puede comprar. Resulta que si queremos hacer una emisión de bonos de un fondo inmobiliario, le tenemos que preguntar, señor fondo inmobiliario, ¿usted cómo está parado en la cancha? No, yo soy un fondo de capital privado, que eso se logró pues el año pasado, sí puede emitir bonos. Pero si usted es un FISI, no puede emitir bonos. ¿Qué sentido tiene eso? Igual, deuda es deuda. Hoy los fondos, o hasta el año pasado, que los fondos de capital privado no podían ser emisores de bonos directamente, pues iban a los bancos y se endeudaban, con plazos largos, duraciones largas, indexado, pero si uno quería cambiar esa deuda a bonos, no se podía. Hicimos un trabajo fuerte para buscar esa aprobación, ese cambio se logró, pero a mitad de camino. Los fondos de capital privado e inmobiliarios pueden, los FISIs no. Entonces, ahí ese tema de asimetrías yo creo que se puede atacar rápidamente con unas ventajas rápidas para el mercado. Lo otro que yo creo que es otro startazo y muy importante, y creo que dentro de todas las recomendaciones puede ser de más fácil implementación, y es, pues tenemos un problema de profundidad, como mencionaba Ricardo, especialmente en el mercado de renta variable, de formación de precio, y resulta que nuestro mercado pues solo funciona, es unidireccional, solo funciona al alza. Entonces cuando uno no tiene forma de darle liquidez a un mercado a la baja, no puede hacer cortos de una forma eficiente, porque definitivamente las TTBs, pues para mí como experimento, eso no funciona, es caro, ineficiente, difícil de entender. En el mundo está inventado. Yo sé que como nos presentaron, Roberto Rigón la semana pasada nos presentó los objetivos de la misión, dijo como premisa, aquí no vinimos fue a mirar al exterior y copiar que funcionaba y traerlo acá. Pero hay muchas cosas de estándares de mercado internacionales que están a nuestras manos. Securities lending está a nuestras manos. Los diferentes cumplimientos, T+1, T+2, T+3, dependiendo del tipo de activo. Muchas cosas están a nuestras manos, de nuevo, para eliminar esas asimetrías también con el mercado internacional, equipararnos y cerrar ese gap que nos hace menos competitivos. Y yo, pues, en el mercado privado también me gusta lo planteado, celebro que es una opción que nos va a dar mucha más versatilidad en el tema de high yield, de atraer inversionistas calificados que puedan aceptar o buscar diferentes tipos de riesgo en unos procesos eficientes. Me gusta, creo que ahí hay mucho por profundizar. En el mercado balcón, loable e interesante, pero todavía tengo ciertas dudas de cómo es que se va a motivar a los inversionistas y también a los emisores a salir a participar en ese mercado. Y por último, lo tenía pues para la siguiente ronda, pero de pronto en línea con Alejandro Sánchez, sí quedo preocupado, aunque es con el tema de responsabilidad, porque por supuesto nosotros como estructuradores y como agentes del mercado tenemos que darle la tranquilidad a los diferentes actores del mercado y los inversionistas de que estamos trayendo un producto bueno, refinado y bien estudiado, con sentido crítico, rigor, y tenemos que responder, digamos, por nuestro rol. Pero ya cuando le agregan la palabra solidaridad a la responsabilidad, unida con los administradores, con los comités de riesgos, con los accionistas, con los abogados, auditores, entonces se vuelve, como dijo Alejandro, radioactivo, o encarece definitivamente
nuestro oro, porque cada vez que tengamos la oportunidad de estructurar una emisión de bonos, vamos a tener que hacer un proceso mucho más dispendioso y vamos a tener que ya con nuestros propios accionistas cuantificar el riesgo que estamos asumiendo, que puede que parte se cubra vía una indemnidad en el contrato, pero nos hace menos competitivos y genera fricción, que es precisamente lo que no queremos. Eso no quiere decir que no seamos responsables, pero creo que el tema solidario, habiendo tantos actores que tienen responsabilidades profesionales, pues es totalmente lesivo para los intereses del desarrollo del mercado. Muchas gracias, Jean-Pierre. Vamos a iniciar la segunda ronda flash, pero solamente para recoger estas últimas inquietudes. Cuando uno lee todo el documento de corrido, las distintas secciones, hay una tensión, no sé si Julio te quieres referir a eso ahora o quizás al final de las jornadas se refieran, una tensión entre la búsqueda de mayores opciones, más competencia, menos camisas de fuerzas, y cuál es la contrapartida desde el punto de vista de solidaridad, responsabilidad, profesionalización. Si uno agarra los conceptos uno a uno, todo cuadra, pero unos se dan naturalmente, sueltas los espíritus animales, salvo Ana Fernanda Mayhuasca que mencionaba que a veces los espíritus animales en Colombia no funcionan muy bien, sueltas los espíritus animales y funcionan muy bien, pero el actuar prudentemente, el actuar responsablemente, eso no funciona tan bien naturalmente. Entonces quizás en algún momento te quieras referir a cómo la misión sugiere que sin restringir el mercado y sin poner más obstáculos que los que hay, se garantice que, y sin fregar el patrimonio de nadie, ¿cómo es que la cláusula de salvar el apartamento o no sé qué? El derecho a salvar el apartamento, se logre ese equilibrio entre unas cosas y otras. Juan Pablo, por favor, su último comentario. Bueno, creo que quiero retomar porque lo mencionaron algunos, Carolina en particular, el tema de que tenemos que adecuar la demanda a la realidad de la oferta colombiana. Digamos que la pretensión del regulador y de los inversionistas institucionales de querer emisiones tipo Grupo Argos o tipo Celsia, que son fáciles de analizar y son del tamaño que quieren, pues es inviable en la medida que hay un número reducido de empresas como ellos y hay muchas más empresas con otras necesidades. Entonces, si no adecuamos la demanda y los incentivos que tiene la demanda para comprar cosas que no sean AAA y que no sean de 300 o 400 mil millones de pesos, pues vamos a hacer poco trabajo. Entonces, lo de la oferta y la demanda van muy de la mano y coincido con Jean-Pierre en que hay cosas, digamos, muy inmediatas que se pueden hacer para eliminar temas que están tallando, para, digamos, activar esa demanda. Los límites de los fondos de pensiones para comprar 100% de emisiones, para delegar en terceros la gestión de una parte del portafolio, los límites que tienen los FICIs, en fin, creo que ahí hay los FICs y los FICIs tienen límites específicos que inhiben, digamos, que haya platas profesionales que se puedan gestionar de una manera mucho más dinámica, mucho más cercano a la realidad de las empresas colombianas, que son empresas que tienen que emitir 30.000, 50.000 o 70.000 millones de pesos y no 300 o 400.000 millones de pesos, porque esas empresas de 300 o 400.000 pues son 20 empresas en el país y no las 300 o 400 o 500 que quisiéramos llegar. Entonces, creo que actuar rápidamente sobre los temas que están limitando la demanda, me parece que es una pieza clave, además para darles ese startazo, es generar una señal de que sí hay mercado para esos emisores que están queriendo venir, porque les quiero decir, nosotros desde hace 1 año y medio estamos trabajando en la bolsa, como reactivando todo el tema de contacto directo con las empresas. Hay interés, hay apetito, las empresas quieren conocer más, pero cuando llegan al banquero de inversión le dicen, no, 50.000 millones de pesos, eso ni se lo miro. O cuando llegan a tantear los inversionistas institucionales dicen, mire, yo no tengo tiempo, no tengo la capacidad, o el mismo tema de que un cupo se puede demorar 2 y 3 meses para que le entreguen un cupo a un nuevo emisor del mercado. Esos temas tienen que cambiar en la dinámica del mercado. Creo que también aquí tenemos que hacer una invitación a los bancos para que sean aliados. ¿Cómo podemos de manera inteligente volver a los bancos aliados? Porque al final del día los bancos tienen un rol muy importante para jugar aquí. Todos sabemos que con Basilea III hacia adelante viene el tema pues, del consumo de capital y que hay unos ciertos créditos que hoy tienen los bancos que no necesariamente van a ser eficientes tener en esos balances. Entonces, ¿cómo hacemos esa migración de los mismos créditos bancarios para que esos créditos bancarios vayan al mercado? O sea, para un banco es indiferente, digamos, tener la exposición de crédito de un emisor a través de un crédito o a través de un bono.
pero el bono le puede dar liquidez. Entonces, ¿cómo hacemos para generar el incentivo para que el banco acompañe a los emisores, acompañe a las empresas a ir probando el mercado de capitales? Entonces, pues Jean-Pierre ha hecho cosas interesantes, underwriting en firme. Si el banco ya tiene el crédito, ¿por qué no le da un underwriting en firme para que eso se haga a través de un bono y no a través de un crédito? O sea, acompañarnos también de actores del mercado que pueden ser unos jugadores claves. Creo que lo que se mencionó del tema de las acciones duales es algo bien interesante, o con voto diferencial o voto múltiple. Es una discusión súper difícil, porque desde el punto de vista de mejores prácticas de gobierno corporativo, el estándar que quieren los inversionistas institucionales, inclusive el nuevo mercado en Brasil, es que todas las acciones deben ser acciones ordinarias, una acción, un voto. Y aquí estamos diciendo, oiga, pero es que para atraer nuevas empresas tenemos que darles un poco la gabela de que no pierdan el control, digamos, emitiendo más del 50% en el mercado o flotando más del 50%. Es una discusión difícil, pero creo que el mercado colombiano necesita instrumentos nuevos, instrumentos innovadores y que nos permita a las compañías que ya están inscritas soltar más del flotante, porque parte del problema de la liquidez que se mencionó tiene que ver con la misma liquidez y con el mismo flotante, ¿cierto? Entonces, si las empresas pueden soltar más flotante, sin el temor a perder control, pues eso puede ser un aliado del mercado de capitales. El tema de información relevante, yo creo que sí es un tema que en las conversaciones que estamos teniendo con las empresas, en particular para deuda. Creo que tenemos un estándar de revelación de información para deuda que se asemeja muchísimo a la información de renta variable. Y no es necesario, o sea, estamos siendo más papistas que el Papa en lo que le estamos pidiendo a los emisores de deuda, y ahí pues eso inhibe a muchas personas, a muchas empresas familiares, tradicionales, etcétera, para venir al mercado. Creo que es algo que se puede trabajar. El impuesto de registro, completamente de acuerdo. O sea, no puede ser que ampliar el capital cueste 1% de la emisión del capital. Eso es completamente antidiluviano. Colombia tiene que dar esa discusión. Eso está en Código Civil. Eso es un tema de las cámaras de comercio. Pero al final está inhibiendo al mercado de capitales. Porque las empresas grandes que vienen al mercado de capitales y quieren hacer emisiones de acciones, pues están teniendo que pagar un impuesto que es supremamente oneroso. Y el tema del IBR no quiero dejar pasar. El tema del IBR es un tema de interés para todos. O sea, si no reindexamos los activos de esta economía a una tasa de interés de mercado, va a ser muy difícil desarrollar un mercado de capitales. En Colombia pareciera que la tasa de cambio es el principal activo de la economía, y resulta que el principal activo de cualquier economía es la tasa de interés, y la economía como que no fuera sensible a la tasa de interés, y en parte tiene que ver con el inadecuado mecanismo de formación de precios y la inadecuada, si se quiere, indexación de los balances de los mismos bancos a la tasa de interés de mercado. Entonces, como no hay sensibilidad a la tasa de interés, pues poco pasa. Entonces, la recomendación que está por allá, muy chiquitica en el informe de la misión, de acelerar el proceso de transición a la IBR, creo que es un elemento fundamental para destapar, digamos, un proceso de desarrollo del mercado de capitales para los derivados y para la misma captación de las mismas empresas. Muchas gracias, Juan Pablo. Alejandro, por favor. Yo, para seguir en la misma línea, creo que una parte importante es entender que porque algo se llame bono corporativo en el mercado de capitales, no necesariamente es lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Un emisor recurrente que hace al año 2 emisiones de 500.000 millones de pesos, que lleva 10 años siendo AAA, es una cosa. Un emisor nuevo de 50.000 millones es otra cosa, y se puede llamar distinto y no tiene nada que ver. Ese primero es un cuasi soberano, es un super AAA que tenemos que tratarlo de la misma forma. Tiene que tener un proceso simplificado, probablemente puede ser utilizado su título como una garantía de liquidez en el Banco de la República y tiene que tratarse de esa forma, no tiene problema. El señor de 50.000 millones de pesos es otra especie completamente distinta. Y no la hemos entendido, pero ciertamente lo que no podemos hacer es tratarla como si fuera un emisor recurrente de 1 billón de pesos al año. No puede ser. Ese bono probablemente va a requerir covenants, probablemente va a requerir un seguimiento, probablemente va a requerir estructuras adicionales que no tiene un bono AAA normal. Probablemente no lo puede comprar el mismo señor. Si a un fondo de pensiones que crece 1 billón de pesos vegetativamente le decimos que tiene que llenar su portafolio a punta de emisiones de 20.000 millones de pesos, el señor nos va a decir, pues que la vida no me alcanza, con toda la razón. ¿Qué tenemos que hacer? Como les decía, con la misma plata del mismo mercado, crear más participantes. Necesitamos especialistas de mercado, necesitamos money managers local que estén dedicados solo a comprar ese tipo de papeles. Si yo tuviera 3 o 4 inversionistas, cada uno de 500.000 millones de pesos, que están en capacidad de comprar el 10, 20 o 30% de una emisión de 50.000 millones de pesos, seguramente lo sacábamos más.
y no van a tener capacidad de comprar emisiones grandes, sino emisiones pequeñas, y van a tener la capacidad de hacer el seguimiento de esas emisiones. Lo que no puede pasar es que, como no podemos hacer el seguimiento de una emisión de 50.000 millones de pesos o de 20.000, creemos una cadena de solidaridades que rompa el velo corporativo y busquemos distribuir la responsabilidad entre los 100 agentes que hacen una colocación. Creo que ahí está mal puesto el énfasis. Entonces, si uno crea una mayor especialización, tratando a los super AAA como super AAA y creando un espacio de mercado, repito, con la misma plata, para los emisores de menor calificación y menor tamaño, yo creo que hay una ventana donde se pueden hacer las cosas, pero no se puede hacer con la misma camisa, vestir a todo el curso desde el que mide 2 metros hasta el que mide 1 metro. Creo que esa es parte de la solución. Muchas gracias, Alejandro. Carolina. Bueno, yo creo que el tema de atraer inversionistas a emisiones que no son las de los grandes tradicionales es quizá el mayor reto que de pronto van a tener en ese siguiente paso, ojalá de la misión de empezar a poner esto en temas bien puntuales de acciones, porque claramente hay un número grande de compañías que quieren aspirar a poder tener acceso a los recursos de los grandes inversionistas, de los fondos de pensiones, y coincido con Alejandro, son seguramente empresas muy diferentes a las que están acostumbradas a mirar y no cuentan con el tiempo los fondos de pensiones para estar mirando, dedicándole tiempo a emisiones de 50.000, de 70.000, de 20.000, pero tiene que haber un mecanismo en donde alguien haga esa revisión y alguien logre canalizar recursos de los grandes inversionistas y de los no tan grandes que de hecho también son muy numerosos y de ahí hablábamos de los FIC que invierten el 90% en CDTs y cuentas de ahorros, pues ahí hay un volumen importante de gente que puede estar analizando tickets más pequeños y dándole de alguna forma como el respaldo para que los grandes inversionistas también puedan entrar con tickets pequeños, pero sin tener que tener la carga tan pesada. Las calificadoras hacen un ejercicio muy juicioso y si eso hace parte de la emisión de los pequeños, pues los inversionistas también pienso yo que deberían poderse apoyar en el ejercicio de las calificadoras para hacer menos pesada su trabajo. Sin el miedo a que la calificadora dijo AA menos y AA menos, entonces ya es prohibido, no, es entender que el AA menos tiene algunas características de algunos riesgos, entienden cómo se manejan esos riesgos y manejan así los riesgos para todos los AA menos, pero no tener que restringir a tickets muy grandes para que valga la pena el esfuerzo que tienen que dedicarle. Creo que básicamente eso. Muchas gracias, Carolina. Ricardo. Gracias, Mauricio. Pensando pues aquí como qué decir en este auditorio que tiene todos los agentes del mercado presentes y que sinceramente pues dentro de la misión podría servir. Yo pienso que esto, uno cuando es un emisor, uno necesita todas las fuentes de capital, y sobre todo cuando está creciendo. Yo creo que el tema de deuda aquí está muy chuleado, los bancos pues, son muy competitivos, a pesar de que no haya muchos, pero están entrando muchos de afuera y están abriendo ese pool de capital. En el tema de emisiones de bonos, papeles comerciales, todo, lo hemos ensayado todo, Alejo. Con Jean-Pierre, aquí estamos los del túnel de Oriente, nos pusieron junticos y con todos trabajamos mucho. Yo creo que hemos ensayado todo y ahí funciona muy bien, pero cuando uno pierde, cuando las acciones en este país y el pequeño accionista de este país deja de ver las acciones, cuando le ofrecen, ahorita hablaba Alberto, del supermercado financiero internacional genera un círculo virtuoso para el accionista o para el inversionista local. Aquí en el caso de Colombia ha sido al revés. Aquí ha habido una migración muy grande a alternativas. Y cuando uno habla con los comisionistas y les dice, pues, pero ¿por qué la gente no está invirtiendo en las acciones como antes? Es como ese legado que tenemos muchos. Y nos dicen, no, que pasa es que me trajeron y me ofrecieron este fondo de Asia, de tecnología, de 20 cositas. Y entonces me fui por allá. Y pasa que ese fondo paga una super comisión versus al trader de acciones o al asesor financiero si la mueve solamente en accioncitas. Entonces se va generando una asimetría en la recomendación muy complicada que hace una competencia muy grande para las acciones.
Pero ¿por qué quiero hacer la reflexión sobre el pequeño accionista? Porque es que si el mercado de acciones no pelecha, vamos a tener solamente emisiones de deuda, de renta fija. Y el mercado de acciones genera un círculo virtuoso. Uno con esa plata, cuando hace una emisión de equity bonita, es para crecer, normalmente. Si va a hacer una emisión de equity para bajar deuda, es porque estamos enredaditos. Entonces, cuando empieza uno a crecer, se generan fees de M&A, fiducias, ni se diga lo que estructura uno en fiducias y paga de comisiones de fiducia, mentiras. Y por el otro lado se devuelve un tema de que ese crecimiento te permite tener más crédito bancario, más servicios financieros. Y vuelve uno a las acciones. Y si la accioncita no funcionó, ahí va a quedar uno como en ese plató. Entonces, el mensaje que quería decirles es, hombre, hagamos barato ese mercado de acciones. Yo sé que no tiene nada que ver con la misión, o sea, hay costos de transacción, pero es un mensajito que no quería dejar de aprovechar con todos ustedes acá, de que, hombre, subsidien ese mercado para los accionistas minoritarios. Otros tenemos 7.000 que nos llaman todos los días a sufrir porque les están cobrando X o Y o Z. Entonces quería dejar ese mensajito que hay un círculo virtuoso protegiendo ese mercado de capitales pequeños. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Alejandro, por favor. Yo quisiera tocar como dos temas adicionales. Uno, que ahorita se mencionó, de la liquidez de renta variable. Y definitivamente, el pequeño inversionista juega un rol que es fundamental. Cuando uno se pone a mirar la historia de muchas de las emisiones que se han hecho en el pasado, la tendencia es siempre la misma. Es decir, cuando empiezan emisiones, inclusive vámonos desde emisiones tan relevantes en tamaño como fueron Ecopetrol, ISA, ISAGEN, el nivel de liquidez inicial en personas naturales es muy alto. Sin embargo, desde el punto de vista de estructura, muchas veces las personas naturales funcionan también como buy and hold, es decir, compran la acción, se quedan con la acción y lo que uno se pone a mirar con la información es que al año aproximadamente se empieza a bajar esa participación y normalmente queda en los inversionistas institucionales. ¿A qué punto voy con eso? ¿Qué parte se discutió también con la misión de mercado de capitales? Las personas naturales siguen siendo un jugador supremamente relevante desde el punto de vista de ahorro de renta variable. Sin embargo, hay que poner el vehículo apropiado para que efectivamente esas personas inviertan en renta variable. Es decir, las personas utilizando un vehículo propio para invertir en acciones no necesariamente es el canal más eficiente para que efectivamente se genere liquidez en el mercado secundario. Entonces yo creo que eso es muy importante porque cuando uno está desde el lado del emisor mirando una emisión para crecer, pero adicionalmente para que efectivamente la acción sea más líquida, lo que termina sucediendo es que efectivamente al año y medio la acción termina exactamente con el mismo nivel de liquidez de hace año y medio. Entonces yo creo que desde el punto de vista de incentivos es muy importante generar los mecanismos adecuados para que las personas naturales encuentren el canal de inversión y eso tiene un impacto fundamental en la liquidez. Les voy a dar simplemente un dato, una compañía como la nuestra que tiene una capitalización bursátil cercana de 5 billones de dólares, hoy transa en Colombia alrededor de $1,5 millones. Una compañía con características similares internacionalmente es una compañía que transa entre 20 a 25 millones de dólares. Eso hace la gran diferencia desde el punto de vista, digamos, de liquidez y desde el punto de vista inclusive de moneda de pago en un momento dado. Muchas gracias, Alejandro. Jean-Pierre, por favor. Yo, dos cosas. Una que quiero pues, resaltar y otras que, digamos, como hemos hablado, pues me eché un poco de menos. Lo primero es que celebro también la recomendación de la misión hacia la eliminación de cupos y límites por parte de los inversionistas institucionales y moverse hacia una visión de hombre prudente, donde pueda haber pues, mayor flexibilidad y adaptación a condiciones de mercado, a tomar diferentes riesgos y creo pues, que es muy valioso. También desde el lado de las demandas celebro la intención de modificar el régimen de inversión de las aseguradoras, dándoles también mayor flexibilidad y potencial para invertir sus reservas técnicas, porque creo que es un jugador bastante grande en la industria en Colombia y que hoy tiene un poco las manos amarradas
y eso dinamizaría mucho el mercado. Entonces eso también, digamos, en la primera parte me faltó decirlo y lo celebro y creo que es bien importante. Ahora, ¿qué eché de menos? En temas de gobierno corporativo, por supuesto y de responsabilidad, por supuesto que los agentes del mercado tenemos un rol bien importante. Sin embargo, eché de menos que también en esa responsabilidad también se amplíe a los emisores, en el sentido de buscar, como decía Alejandro, protección de los accionistas minoritarios, manejo de conflicto de interés, ese nivel de transparencia de todos los agentes, incluidos emisores, es conveniente para todos, y ahí creo que se pudo ser pues un poco más enfático. Y por otro lado, pues el tema tributario. Hombre, definitivamente, más allá de las tasas y tarifas que tengamos, se pueden hacer cosas, unas mencionadas, eliminar, hay una ineficiencia pues del mercado OTC de derivados, tener pues el gravamen del 4 por mil a los movimientos de colateral pues no ayuda para nada al desarrollo del mercado, y es otra asimetría con el mercado de derivados estandarizado, eso también habría que solucionarlo. Está el tema de impuestos a los dividendos, pues recientemente implementado en la última reforma, y cuando uno empieza a ver, pues terminamos teniendo pues doble tributación en diferentes casos, donde pues entendiendo las necesidades fiscales del país, pero por otro lado nos hace menos competitivos con el mundo, y cuando un inversionista tiene la opción de invertir en el fondo Y o Z, sobre todo los internacionales, pues no se van a someter a algo que pudiera tener pues menos competitividad del lado tributario. Y por supuesto que además de tasas y tarifas, creo que el principal mensaje de temas tributarios es hacia la simplificación. Y por último, para cerrar, en Mila, pues de nuevo siento que seguimos teniendo muy buenas intenciones con el Mila, pero poco ha pasado. Ahora hay un mensaje aquí de considerar los activos locales para los diferentes actores, buenísimo, pero ¿quién está preocupado por el tratamiento cambiario, el tratamiento fiscal? Ahí tenemos que dinamizar y superar esos obstáculos para que realmente funcione. Muchas gracias, Jean-Pierre. Vamos a terminar este segmento con dos intervenciones. Julio, por favor, tienes 10 minutos para reaccionar a lo que has oído, y después me han pedido a mí hacer un balance de los 3 paneles en 10 minutos también, porque si no repetimos los 3 paneles. De manera muy sintética, como tratando de encontrar las grandes líneas que rigen las recomendaciones de la misión y las reacciones de los panelistas con duda o con afirmación o compartiendo las posiciones de la misión. Julio, por favor, 10 minutos. Gracias, Mauricio. Voy a tratar como de tratar algunos de los temas que levantaron los panelistas sin ningún orden particular. Alejandro planteaba que nuestra propuesta del mercado privado puede interpretarse como una decisión de frontera o de esquina. Y realmente simplemente crear, como yo mencionaba a la introducción, un nuevo espacio de distribución. De hecho, el equipo de Túnel de Oriente, como se autodenominó, son grandes usuarios del mercado privado afuera, ¿no? O sea, 144As, Reges, todo ese tipo de mercado. Entonces, realmente no es un mercado que quiera entrar en conflicto con el público, o que sea un mercado en el cual uno quiera limitarlo a un tipo de tesis de inversión. Es simplemente un foro, un outlet nuevo de distribución de deuda. Y en ese outlet de distribución de deuda se van a poder hacer cuestiones un poco más complejas de las que uno podría hacer en el mercado público. A la referencia de hacer cuestiones híbridas, el elemento diferenciador no es el riesgo, sino el perfil del inversionista. Entonces, claramente en el mercado público hay un estándar diferente al del mercado privado. El mercado privado es claramente orientado a inversionistas calificados, pero la estructuración, la definición o el tipo de riesgo que se quiera vender a través del mercado privado es una decisión precisamente del emisor, y es una decisión del inversionista decidir si le interesa agregar ese título, ese security, lo que sea, equity, deuda, híbrido,
su portafolio de inversión. Entonces, creo que ahí, Alejandro, el parte es de tranquilidad porque no queremos generar un conflicto con el mercado público y ni mucho menos queremos secar el mercado público que para los grandes emisores que tienen masa crítica está funcionando bien, particularmente en los temas de deuda. En los temas de equity, pues ahora hablamos de eso. Obviamente en lo que se ha denominado el mercado halcón, sí es cierto que un inversionista institucional al ver una emisión de 20.000, 30.000 millones de pesos de pronto ni mueve el lápiz, pues porque su capacidad de análisis no le da y tiene sentido. Por eso uno tiene que ver estas recomendaciones en conjunto con otras como el desarrollo de nuevos jugadores en la industria de asset managers. Aquí debe haber agregadores, aquí debe haber inversionistas que agreguen esos recursos de los institucionales con una tesis de inversión. Fondos de high yield, distressed debt funds, en fin, todo ese tipo de tesis de inversión a través de gestores profesionales, de asset managers profesionales que puedan agregar los recursos de capital y puedan hacer eficiente precisamente el estudio de inversiones así de pequeñas. Y también obviamente hay otra opción nueva que se abre con estas recomendaciones, es que un institucional a través de una colocación privada pueda, como dicen coloquialmente, comerse toda la inversión. O sea, ser el dueño total de una colocación de equity, de una colocación de deuda en su portafolio. Entonces, viendo que hay tantos exministros de minas aquí en el auditorio, nosotros nos enfocamos fue en las tuberías, no en las reservas de petróleo. O sea, lo que queremos es tener tuberías para que los securities vayan por esos tubos, pero no estamos decidiendo si vamos a transportar Brent o WTI, estamos simplemente estableciendo las tuberías para que los activos de riesgo fluyan hacia el mercado de capitales. Respecto a un comentario de Carolina de que qué bueno sería desarrollar derivados para IPC, estamos de acuerdo, o sea, pero nuestra recomendación sobre el precio del dinero es una recomendación genérica para cualquier tipo de derivado desde la perspectiva del pricing adecuado de ese derivado. O sea, un ingrediente básico en el pricing es el costo del dinero. Entonces estamos sugiriendo que para cualquier derivado, ya sea un derivado de tasa, ya sea un derivado de FX, lo que sea, al final de cuentas un ingrediente de la valoración es el precio del dinero. Y a eso es a lo que nos referimos con la necesidad de tener un precio de dinero estandarizado, transparente y sin incorrecciones como creo que colectivamente entendemos tiene la DTF en este momento. Gobierno corporativo de emisores es absolutamente clave. O sea, no es la intención de la comisión olvidarnos de eso. Tal vez hicimos mucho más énfasis en la profesionalidad de los agentes, en el gobierno corporativo de los inversionistas, pero por favor no entiendan eso como un olvido de la necesidad de que los emisores tengan un gobierno corporativo fuerte. En eso estamos completamente de acuerdo y reiteramos el mensaje y vamos a revisar el escrito para asegurarnos que no se pierda ese mensaje de la necesidad de que el gobierno corporativo sea sólido en toda la cadena, no solamente en los inversionistas y en los agentes, pero también en los emisores. Se hablaba de cómo incentivar el mercado halcón, creo que ya lo comenté. Yo creo que la forma apropiada de incentivar esas emisiones pequeñas es a través de gestores profesionales con tesis específicas. Y ahí se abre el mundo, como decía yo anteriormente, ¿no? Ahí vamos a tener unos gestores especializados en high yield que compren, que sea al revés de lo que pasa ahora, que solamente compren cosas por debajo de AA. Vamos a tener gente que va a hacer distressed debt, vamos a tener gente que va a hacer alguna tesis particular de inversión con respecto a algún arbitraje del sector real. En fin, ahí ya la creatividad es la que precisamente traigan los agentes. Y hablando de eso,
tuve la percepción de que existe la sensación de que se está generando a través de las recomendaciones una solidaridad explícita de los agentes con los activos de riesgo y con el resultado que pueda tener ese activo de riesgo en su vida. Claramente esa no era la intención tampoco, pero lo que sí se espera es que haya un alto nivel de profesionalismo en los agentes, un alto nivel de profesionalismo en la estructuración, en la debida diligencia, en la revelación de información, en la preparación de documentos de mercadeo, que obviamente genere una expresión implícita de buena estructura y de buen proceso, pero de ninguna manera es asociado a ser solidario con el resultado de la inversión de riesgo. Eso reside en el inversionista 100%. Entonces, también pues aquí no, la solidaridad no es explícita y no se está pretendiendo que los agentes respondan por los eventos de crédito o por el bajo retorno de una inversión. Lo que se espera es prudencia, hombre prudente, niños grandes. O sea, hay que trabajar profesionalmente. Las acciones duales, pues creo que pues tiene sentido tener la posibilidad de tener una simetría entre los derechos económicos y los derechos de gobierno para ciertos casos. No necesariamente es la solución adecuada. Obviamente, si yo soy un fundador y tengo inversión temprana, porque pues, precisamente soy el fundador, yo quiero que en mis rondas de capital futuras mis inversionistas pongan más plata, pero tengan menos derechos de voto. Y por eso las acciones duales son particularmente exitosas en los últimos tiempos, pero con las empresas de tecnología hay menos evidencia de la utilización de dual shares en otro tipo de emisores. Pero lo que estamos sugiriendo es, el vehículo está ahí, que se use o no, cada quien lo puede usar. O sea, no hace daño tener más alternativas de distribución o más alternativas de estructuración, y por eso sugerimos que es algo que se debe estudiar, porque para cierto tipo de emisores puede ser la forma apropiada de nuevo, atraer capital, pero mantener gobierno. Y finalmente, en los comentarios, sí, la comisión ha sido explícita sobre la aspiración de que se corrijan asimetrías tributarias o costos de transacción en todos los mercados. En particular, por ejemplo, en el tema de los derivados, hablábamos de la necesidad de la aspiración de eliminar el 4 por mil. ¿Por qué decimos aspiración? Porque entendemos que el camino fiscal del gobierno tiene su propia dinámica y que se extralimitaba la comisión al proponer elementos específicos de reforma tributaria. Sin embargo, sí es una aspiración de la comisión que se tengan en cuenta y que se corrijan, porque generan los problemas que ya conocemos. Entonces sí hay lenguaje explícito en las recomendaciones sobre eso, pero tenemos que aceptar que es un tema aspiracional más que un tema, digámoslo así, normativo que nosotros estemos sugiriendo a través de las recomendaciones. Yo quisiera concluir ahí, a menos que quieran que reaccione algo ¿Alguien adicional. se quedó con un punto sin responder? Jean-Pierre, sí. Solo una claridad en lo de la solidaridad. Es que probablemente es un tema semántico en las recomendaciones, no es solidaridad con el riesgo de crédito, sino que dice ante omisiones, hallazgos, pues ante sorpresas. Entonces todos los agentes tendríamos que tener solidaridad. Entonces si al auditor se le pasó algo, entonces automáticamente pues hay algún problema, inmediatamente todos los involucrados de responsabilidad solidaria. Yo creo que el punto es esa solidaridad, la responsabilidad, por supuesto que cada agente tiene que velar por lo que se comprometió y certificar, pero era sobre ese punto, no sobre el riesgo de crédito. Debe haber solidaridad con la responsabilidad del trabajo de uno,
Pero sí, o sea, no estamos esperando que el banquero responda por una negligencia del auditor o que el auditor responda por una negligencia del colocador. Pero sí debe haber un estándar alto de profesionalismo en la labor particular del participante en el proceso de estructuración y de colocación. Bueno, muchas gracias, Julio. Muchas gracias a los panelistas también. Un aplauso para ellos, por favor, por esta discusión. Acompáñenme estos 10 minutos para no cambiar otra vez todo el escenario. Si me dan 10 minutos, por favor, en el reloj. Yo quiero hacer unas reflexiones finales o plantear unas reflexiones finales en 3 niveles. Primero, una reflexión sobre el enfoque conceptual de la misión. Después, una relación rápida de donde creo que hay pues, la mayoría de convergencias en la discusión, no las voy a señalar, pero quizás sí algunos signos de interrogación o discrepancias entre el informe de la misión y los panelistas. Y finalmente, una reflexión sobre cómo creo yo que puede caer esta misión, dependiendo del énfasis con que se presente, en un debate público que va a tener que pasar por organismos de control, por el Congreso, quizás por supuesto por la opinión pública, pero quizás también por el Poder Judicial. Entonces, lo primero es que yo creo que la misión, y aquí hay varios comisionados que están, y lo hemos discutido quizás un poco ya previamente, yo creo que tiene desde el punto de vista conceptual es muy sólida. Plantea un diagnóstico y la inmensa mayoría de las respuestas que da son consistentes con resolver los problemas de ese diagnóstico. El diagnóstico es que estamos ante un mercado de capitales concentrado, poco competido y líquido, poco profundo, con una regulación que tiene duplicidades, tiene inconsistencias y con una institucionalidad que no es muy clara acerca de quién lidera a quién. Y creo que todos los 3 paneles que fuimos recorriendo a lo largo de la mañana y en la tarde, no solamente buscan, de parte del informe de la misión, clarificar roles institucionales, por ejemplo, además de eso, generar incentivos de mercado alineados con una mayor competencia, meterle más actores al mercado. Hay una palabra que no quiero usar, ya les voy a decir por qué, pero la voy a decir para que ustedes sepan por qué no la quiero usar. Liberalizar muchos segmentos del mercado, alguien dirá desregularizar, reorientar la regulación, etcétera, etcétera. También para que haya más competencia y haya más profundidad. Meter nuevos agentes, insisto, crear 3 mercados diferenciados para poder atender necesidades de emisores pequeños y de inversionistas pequeños, crear todo un mercado de retail que no existe para atender a esos inversionistas pequeños. Todo eso conceptualmente es supremamente coherente. Yo quiero celebrar y saludar a los miembros de la misión porque alguien que no está en el sector como soy yo, pero que trata de hacer la lectura con el mayor rigor posible, encuentra mucha coherencia entre el diagnóstico, los planteamientos y los lineamientos hacia dónde van. Tanto así que una de las cosas que van quedando sueltas las van dejando en los capítulos finales y por eso los capítulos finales son corticos y en los PowerPoint son chiquitos porque como que se quedan por ahí medio sueltas, pero de resto la arquitectura es muy buena. Segundo punto, puntos de consenso y puntos de disenso. Creo yo que, o a mí me llama la atención, que algo que parecía estar muy claro acerca de la discusión institucional, de darle el liderazgo de la regulación al ministerio, ya sea a través de una dirección, una nueva dirección, o a través de alguna dirección ya existente, o de una unidad ya existente, por una parte, y la supervisión, más no regulación, a la superintendencia, encontró en el panel cierta debate, por no decir resistencia en algunos de los miembros del panel, que además tienen la autoridad y la condición de haber estado en algunos de los roles que ahí están involucrados. Me llama la atención ese conflicto que hubo, desde el conflicto entendido en este ámbito de este debate que se abre hoy y que va a seguir adelantando el país. Me parece interesante oír y atender esos puntos de vista de quienes han sido protagonistas de la supervisión cuando dicen yo sin dientes
de regulador como que quedó chueco y ver qué hay detrás de eso. Un segundo punto de ese primer panel, también no diría que discrepancia, pero sí un debate alrededor del autorregulador del mercado de valores, en el sentido en que la misión le plantea unos interrogantes profundos a su sentido y su rol y su costo el día de hoy en el presente, y el autorregulador hace una enunciación de estadísticas donde dice: yo no estoy duplicando, yo estoy complementando, yo estoy actuando de manera ágil y estoy abierto a hacer modificaciones que sean necesarias, pero mi punto de partida no es tan frágil, estas frases son mías, no es tan frágil como parecería desprenderse de la misión. Me parece interesante también ver ese punto de divergencia en los dos pareceres. En ese panel también yo destacaría un último punto, y es que esta misión sin un respaldo y un doliente político de altísimo nivel se va escurriendo en las distintas instancias regulatorias, en un esfuerzo por aquí, un esfuerzo por allá, trata de entrar al Congreso y se estrella con 2 o 3 buenos oradores que la terminan destrozando, ya les voy a decir por qué. De manera que sin un liderazgo político de gran músculo, este esfuerzo, que es muy valioso y que tiene la gran virtud de que la promovió el mismo gobierno que la recibe, y la recibe muy temprano en su periodo, terminaría siendo quizás fallido. Otro par de elementos de los paneles siguientes para hacer mi conclusión final. También es muy interesante para un observador desprevenido como yo la discrepancia acerca de qué hacer con los fondos de pensiones. Parecería del informe y del diagnóstico general de un mercado de capitales muy regulado, poco competido, etcétera, etcétera. Esas 3 recomendaciones básicas de modificar el régimen de inversiones para ampliarlo y liberalizarlo por una parte, por otra parte atar la comisión de los fondos a el desempeño de los fondos, y por otra parte acabar con la rentabilidad mínima. Me parece muy interesante la reacción que dice: pilas, que eso puesto en el debate público puede generar más problemas que los beneficios que pueda traer. Lo voy a atar con mi reflexión final sobre el debate público, y quizás haya que ir paso a paso y piano a piano, sobre todo de cara a una reforma pensional. Por supuesto, a los comisionados no les corresponde ver el timing político de las cosas, o por lo menos anticiparlo tanto y tener ese feeling, pero creo yo que el tomar en cuenta, creo yo que detrás de la posición de los fondos de pensiones no hay solamente comodidad del statu quo, sino también una reflexión sobre la economía política de cómo se movería esto en el contexto, además de un gobierno que no tiene los mayores niveles de favorabilidad en las encuestas. Una reflexión casi que análoga para el tema de los seguros, de las aseguradoras, pero no puedo dejar de mencionar algo que decía Ana Fernanda Mayhuasca, y es que le parece que el diagnóstico, no en la misión, sino en el país, sobre qué pasa con las compañías de seguros no está del todo claro. Alguien que lo ha estudiado mucho como ella, me parece que es un punto de vista muy interesante. El retail como uno de los elementos que más puede dinamizar el mercado, meterle competencia, meterle liquidez, meterle profundidad, involucrar nuevos inversionistas, inversionistas chiquitos, medianos, con distintos agentes de mercado en distintos roles, y con la posibilidad de que las grandes empresas, ya no por el lado de emisores, sino por el lado de administradores de recursos, se apoyen en las fintechs a la vez. Todo ese, como diría el Papa Francisco, chiquitaje de sacar una cantidad de cosas chiquitas en medio de la concentración y de los grandes grupos financieros, creo que es un muy buen conjunto de recomendaciones. Ayuda, sin transformar mucho la regulación del mercado, a meter competencia, dinamismo, innovación, cobertura de segmentos desatendidos, etcétera, etcétera. En ese mismo sentido va, por supuesto, la propuesta de tener los 3 mercados, el público, el privado y el de balcón, pero no puedo dejar de mencionar también, como un lego en la materia y viendo desde afuera, que quienes lidian día a día con los mercados dicen: me parece que hay un riesgo, y es que el mercado público se convierta en algo tan difícil frente a el privado y el de balcón, que termine llevándose una cantidad de recursos, yéndose una cantidad de recursos hacia allá. O la contrapartida que dice:
el mercado de balcón, por lo menos, está imprecisamente definido y casi que como un residuo de los otros dos. Entonces me parece interesante precisar en el debate que sale a partir de hoy esas funciones. Por supuesto, no era el propósito de la misión hablar de una reforma tributaria, pero el tema de impuestos aparece una y otra vez y por supuesto no era oficio de la misión profundizar en detalle en educación financiera, pero creo yo que quedó clarísimo que para poder abrir nuevos segmentos de mercado hay que educar financieramente a quien quiere poner sus ahorros en distintas opciones y a quien quiere hacer gobierno corporativo del lado de los emisores o sin gobierno corporativo entender las virtudes de fondearse en el mercado de capitales, algo que significa una ruptura de la idiosincrasia colombiana en cuanto al manejo de acciones y CDTs por un lado y en cuanto al manejo de dónde voy a buscar mis recursos, que esencialmente es en el mercado del crédito. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar la gran paradoja de que digamos una y otra vez que la Alianza del Pacífico tenemos que ser líderes, que hemos avanzado, que hemos hecho mucho y que paralelamente el MILA esté prácticamente en pañales y en las mismas. Eso nos lleva nuevamente a llamar la atención sobre la necesidad de un liderazgo político. De alto nivel para esta misión. Mi última reflexión en cuanto a el debate público que se abre a partir de hoy o se abrió a partir de la semana pasada tiene que ver con los principios iniciales que mencioné. Si este es un mercado concentrado, poco competido, poco profundo, poco líquido, y muchas de las recomendaciones de la misión van a abrir competencia, desregularizar, no quiero usar la palabra liberalizar, desregularizar, adecuar la regulación, tener la posibilidad de que entren productos de afuera, ya sea representados por actores del mercado o directamente, etcétera, etcétera. No quiero imaginarme, aquí habrá legisladores y sabrán entender este comentario, de pronto no hay ningún legislador, no quiero imaginarme en el Congreso un debate que diga que la reforma al mercado de capitales después de Interbolsa lo que está buscando es acabar con la regulación y bajar las cortapisas y liberalizar y meter una cantidad de gente a la cual el único requisito que le están pidiendo es que sea más profesional, que tenga mejor gobierno corporativo y que aplique los principios del hombre prudente. Ninguna de las cuales cosas anteriores sería exigida por una autoridad, sino que se le pediría al mercado. Creo yo que yo entiendo muy bien conceptualmente, y por eso arranqué por allí, la solidez de la arquitectura de las propuestas. Pero creo que es sacar las propuestas dejando que los seguros para una mayor desregularización y competencia estén en la cabeza de la buena fe de quienes hacen buen gobierno corporativo, aplican los principios de hombre prudente y se profesionalizan porque les pedimos que se profesionalicen, creo que estaría encarando un debate público muy complicado en un entorno de un gobierno con favorabilidad baja y que cualquiera saca inmediatamente la palabra Interbolsa y ¡tan! Y ahí el debate puede quedar cojo. Lo hago con la gratitud y confianza de quienes me han invitado a participar y hacer esos comentarios y con la gran admiración por el trabajo que han hecho todos ustedes. Muchas gracias.